Y bueno amigos, yo aquí ya tengo el boceto inicial. El primer paso que hago es pintar el fondo de una manera abstracta. Es decir, uso tonos similares, como pueden ver ahí, tonos grisáceos, apagados, tonos no muy saturados. Pero cuando al momento de pintar el fondo lo hago de una manera errática, sin ningún orden. No trato de difuminar mucho, voy cubriendo las zonas vacías, y esto lo hago jugando con los colores. Como pueden ver, utilizo grises, utilizo azules, utilizo unos más claros que otros, e incluso me atrevo a utilizar un poco de amarillos. Noten cómo voy torciendo el pincel conforme voy pintando sobre la superficie. Por supuesto, esta no es la única forma de pintar un fondo. Ustedes pueden elegir un tono sólido, un color sólido. Sin embargo, a mi punto de vista, a mi gusto, se me hace más interesante de esta forma. Por cierto, los pigmentos que estoy utilizando es sombra natural, amarillo ocre, azul ultramar, rojo alizarina y amarillo medio, en el orden de hacia arriba hacia abajo. Para crear un poco de textura en el canto de esta mesa, pues agrego unos tonos un poco diferentes, un poco más claros, sin difuminar demasiado, como pueden ver. Aprovecho el tono oscuro que tenía en un principio en el canto de la mesa para pintar las sombras de los objetos, como los frutos, el jarrón, etc. Como pueden ver en la referencia de la pantalla a la izquierda, por cierto, esta es una reproducción. Los tonos que están sobre la superficie de la mesa son muy similares al fondo, así que utilizo las mezclas que ya tenía hechas, juego con los tonos, voy pintando sin un orden aparente, trato de no difuminar mucho entre tonos. Esto me ayuda a crear digamos que a conservar ese estilo abstracto, por así decirlo, de los trazos. Y hablando de trazos abstractos, si quieres aprender un poco más de esta técnica, te invito a que veas un video que tengo hablando sobre este tema. Te dejo el link a dicho video en la descripción. Como consejo amigos, siempre que pinten cualquier objeto empiecen por las zonas más oscuras. En este caso, en el jarrón, las zonas más oscuras, pues utilizo sombra natural, añado un poquito de rojo para tener esa tendencia cálida, pero también a veces agarro un poco de azul ultramar para oscurecerlo aún más, sobre todo en esta parte de la grieta donde el tono tiene que ser más oscuro que cualquier otro. Una vez que tenga las zonas más oscuras ya cubiertas del jarrón, simplemente voy aclarando más y más el tono. Para esto utilizo amarillo medio, incluso más adelante voy añadiendo más amarillo medio y un poquito más de blanco.
Voy jugando con los tonos, a veces utilizo un poquito más rojizos, más anaranjados. Utilizar variedad en este tipo de obras las hace más interesantes. Ahora, como pueden ver, aquí ya estoy utilizando tonos más claros, esto para dar pues ese contraste de luces y sombras. Este tipo de contrastes se ven también muy interesantes. Traten de ustedes hacerlo de esta forma, no mezclen entre sí, sino que creen esos contrastes de claros y oscuros, porque si ustedes difuminan mucho entre tonos, se hace una especie de batidillo y no se ve bien. Traten de conservar ese contraste. Ya cuando tengan todas las zonas cubiertas de lienzo es cuando ya pudiéramos difuminar, pero solo un poco. En la parte más iluminada del jarrón utilizo casi blanco puro y lo hago de forma muy empastada porque los tonos o los reflejos máximos de cualquier objeto se ven mucho mejor cuando están empastados. Caso contrario, las sombras de cualquier objeto se ven mejor cuando están más diluidas en tu solvente. Ahora, la parte inferior del jarrón es opuesto a la parte superior en cuanto a la temperatura. Vaya, me refiero a que la parte inferior tiene tonos fríos y la parte más oscura consta de azul ultramar mezclado con un poco de sombra natural nada más. De igual forma que en la parte superior me voy aclarando estos tonos conforme voy pues dirigiéndome hacia la parte iluminada del jarrón. Para esto simplemente voy agregando cada vez más y más blanco. Ahora, si notan, en esta zona utilizo colores naranjas, rojizos, porque esta zona va a reflejar lo que es la fruta que en un momento más voy a pintar.
Para la zona de los tallos hice una gama de colores verdes. Esto simplemente, bueno, ustedes sabrán, amarillo y azul nos da el verde, pero añado a la mezcla un poco de rojo para que ese verde esté quebrado. Recuerden que si nosotros no quebramos los tonos con sus complementarios, los colores o las mezclas van a ser demasiado saturadas y eso no se ve muy natural. De igual forma voy pintando primero las zonas más oscuras y después voy aclarando. Al final uso destellos máximos o pinto los destellos máximos con un blanco casi puro. Ahora aquí hago una indicación porque esta parte de la fruta ya la había pintado previamente, sin embargo no me gustó y la limpié con aguarrás. Ustedes pueden hacer eso es la nobleza del óleo, que ustedes pueden remover la pintura que hayan hecho y no les haya gustado. Un consejo mío, amigos míos, es que si ustedes sienten que en el proceso de su pintura algo no les está saliendo bien o las mezclas no las pueden igualar como en un principio, es mejor que se den un descanso y vuelvan a pintar días después, a lo mejor el día siguiente o tal vez más tarde en ese mismo día. Y es que a veces la vista se nos cansa, no evaluamos bien los tonos y eso hace que nos desesperemos y pues vayamos arruinando la obra. Bueno, es algo que me pasa a mí y es un consejo que les puedo dar. Es por eso que decidí darme un pequeño break y más después hice mis tonos previos o mis mezclas previas que constan de amarillos, un poco de verdosos, unos más claros que otros, pero sin ser demasiado saturados. Algo muy importante es que cuando ya tengan sus objetos pintados o casi terminados en su totalidad, vuelvan a utilizar los colores de los fondos para delinear los contornos de las figuras. Esto hace que su pintura se vea más profesional. Y ahora noten los tonos que utilicé para las otras dos pequeñas frutas. Como las frutas son las mismas que la grande, van a utilizar exactamente los mismos tonos. La única diferencia es que estos van a estar un poco más oscuros, sobre todo la frutita que está detrás de la que está delante, ¿verdad? Tomen en cuenta eso, son los mismos tonos, simplemente que cambiamos los valores. Y pues bien amigos, de esta forma acabamos nuestro bodegón. Lamentablemente no puedo enseñar todo el proceso porque sería un video larguísimo, pero espero que este video les haya orientado, les haya guiado si ustedes quieren hacer este tipo de obras.
Si este tipo de videos donde hago el proceso de una obra te han gustado, te han sido de utilidad, por favor házmelo saber en la caja de comentarios o pregúntame una duda específica que tengas sobre el proceso completo. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por haber visto mi video y por tu apoyo y nos veríamos en el siguiente capítulo. Bye bye.